Hola, soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato, comentando para la plataforma Trabajadores Petroleros Coop. Antes de comenzar, quisiera enviar un saludo a todas las personas que nos ven en México, América Latina y Estados Unidos. El tema que voy a abordar hoy, les prometo, no tiene nada que ver con López Obrador en esta ocasión. Sin embargo, sí tiene que ver con una noticia de la que me enteré la semana pasada, ya es algo viejo. Sin embargo, me gustaría retomarlo para conocer su opinión al respecto. Se trata de una posible entrada en default de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Para endeudarse con otros países emite bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Así, otros países adquieren estos bonos, que básicamente es adquirir deuda de Estados Unidos. Estados Unidos se compromete a un periodo de, digamos, de 10 años a pagar esa deuda. Es el caso de China, que es el principal acreedor de Estados Unidos, son los que más bonos del Tesoro tienen. Tal vez porque confiaron en que el dólar era una moneda fuerte y que podrían ah, recuperar su dinero cuando se vencieran los bonos. Ellos decidieron comprar muchos bonos, además de que China desde hace mucho tiempo ha ligado su moneda al dólar estadounidense. Resulta que eh, Estados Unidos ya rebasó el límite de endeudamiento. Una forma de pagar esa deuda sería emitiendo nuevos bonos. Es decir, te recibo tus bonos viejos, te doy nuevos bonos y me comprometo contigo por otros 10 años. Pero ya no lo puede hacer, precisamente porque ya tiene una deuda de 22 mil millones de dólares. Para que esto pudiera realizarse, Estados Unidos requiere de la autorización del Congreso. El problema es que el Congreso se va de vacaciones prácticamente de este viernes en 8 y solamente podrían atender el problema hasta que ellos regresaran. Así que el gobierno de Estados Unidos ha urgido al Congreso para que atiendan pronto este problema. De otra manera, Estados Unidos no podría cumplir sus compromisos y entraría en default. Es decir, no te puedo pagar. Simple y sencillamente no pagarían su deuda. Hay que recordar que, por ejemplo, la entrada en default es un problema serio. Por ejemplo, en nuestro país, eso fue lo que ocasionó la intervención francesa, cuando México no pudo pagar sus compromisos con los franceses. Um, Algo así ocurriría en Estados Unidos, pero va más allá todavía, por el hecho de que los países que tienen bonos de Estados Unidos, es decir, aquellos a lo que le han comprado la deuda a Estados Unidos, pues simple y sencillamente empiezan a deshacerse de sus bonos. Venden los dólares que tienen y empiezan a comprar oro. Tal es el caso de China y de Rusia, que ya tienen tiempo acumulando oro. De hecho, esto viene más o menos desde que ocurrió la crisis en Estados Unidos en el 2008, en el que India, China y Rusia ya estaban proponiendo el establecimiento de una nueva moneda de reserva, una divisa de reserva, de tal forma que se dejara de utilizar el dólar. Esta es una historia peculiar. Todo esto tiene que ver con que China y Rusia están acumulando oro porque pretenden volver al patrón oro, lo cual haría que el dólar perdiera su importancia a nivel internacional. Así, las restricciones que Estados Unidos le ha impuesto, por ejemplo, a China, carecerían por completo de sentido. Al no ser el dólar una moneda que sea necesaria, simple y sencillamente no tendría sentido para que los estadounidenses siguieran imponiendo restricciones. Al menos para los chinos ya no tendrían ningún significado. Eh, Básicamente lo que ellos proponen es regresar al patrón oro. Y como los chinos que tal vez se encuentren ya vendiendo sus reservas de oro, así otros países, sus reservas de dólares, perdón, y comprando oro, así muchos otros países están haciendo lo mismo. Hay muchos países ya comprando oro. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo sus dólares y cambiándolos por oro. Eh, ¿Por qué es importante esto del patrón oro? Bien, históricamente ya hemos usado ese patrón oro en el pasado. De hecho, durante el siglo XIX y principios del siglo XX se utilizaba mucho entre los países europeos el patrón oro. Sin embargo, al entrar la Segunda Guerra Mundial, vieron la conveniencia de volver sus monedas fiduciarias, es decir, que no estaban respaldadas por el oro, sino por el tipo de cambio. Esto fue así debido a los gastos de la guerra.
y eso va a ser muy importante en un momento más. Más adelante, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reunió a los países que participaron en una reunión que se celebró en Bretton Woods. En esa reunión les dijo básicamente, pues yo poseo la mayor parte del oro del planeta, así que yo voy a conservar el oro de ustedes y se los voy a cambiar por dólares. Es decir, Estados Unidos ofreció resguardar el oro en Fort Knox y, y darles dólares a cambio a los demás países. Los países mantenían sus reservas en dólares y cuando ellos quisieran recuperar su oro podrían cambiar sus dólares por oro. En aquel entonces se fijó el precio de la onza de oro en aproximadamente $32.50. Así, la economía siguió de nuevo un patrón oro durante algunos años, hasta que llegó la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos empezó a invertir fuertemente en armamento para entrar a la guerra, llegando al punto en el que las reservas de que disponía de oro ya no eran suficientes para respaldar al dólar. Por lo tanto, Nixon decidió salirse del patrón oro. Y esto ocasionó problemas en la economía de Estados Unidos, es decir, el dólar de pronto se debilitó, llegó a devaluarse. Estados Unidos buscó entonces una alternativa, y la alternativa que encontró fue hablar con los países productores de petróleo de tal manera que ellos respaldaran el oro. ¿Cómo? Aceptando solamente dólares a cambio del petróleo. Y así surge el petrodólar. A partir de ahí, la economía ha estado fuertemente ligada al dólar. Si un país, digamos China, quiere comprar petróleo, primero tiene que conseguir dólares. ¿Cómo lo logra? Pues vendiéndole productos a los Estados Unidos, quienes les pagan con dólares, y entonces los chinos utilizan los dólares para comprar el petróleo que necesitan, entregándole los dólares a los árabes. Y luego los árabes se llevan esos dólares a Estados Unidos para invertirlos, y así. Entonces, esta dolarización forzada, es decir, respaldada por el petróleo, es lo que ha ocasionado muchos disgustos entre una infinidad de países a lo largo del mundo. Algunos países europeos preferirían poder pagar el petróleo con euros. Incluso algunos de los países petroleros más importantes en el Medio Oriente entraron en guerra con Estados Unidos debido a que querían abandonar el patrón dólar. Por ejemplo, Irak, donde se dijo que Irak poseía armas de destrucción masiva, lo cual fue el pretexto para llegar a invadir Irak y derrocar al régimen de Hussein. Todo el objetivo era que no se salieran del patrón dólar. Muchos otros países han estado igual. Como ustedes ven, este conflicto en Medio Oriente ha durado prolongadamente y en los casos más recientes ha ocurrido porque algunos países de la región han empezado a aceptar otras monedas o incluso el oro a cambio de su petróleo. Ahora que viene este default, se vuelve una situación principalmente caótica. Si Estados Unidos se ve imposibilitado para pagar su deuda, los países que poseen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos los van a vender para que el problema sea del que se los compre. Y ellos van a utilizar el dinero que recuperen de esos bonos del Tesoro para aumentar sus reservas de oro. Es algo que ya está ocurriendo. De hecho, en el planeta hay muchos países que ya están comprando oro para aumentar sus reservas. Y esto me lleva a este punto. ¿Cómo está México? En un video anterior yo mencioné que cuando Calderón dejó el poder, él anunció con bombo y platillo que nos había dejado las reservas más importantes de dólares, algo así como 900 millones de dólares, y que no solo teníamos 122 toneladas métricas de oro, sino que además se compraron otras 16.8 toneladas. Esto nos daría algo así como cercano a 140 toneladas de oro. Pues bien, consultando información, encontré que a la fecha de hoy, México mantiene 122.1 toneladas de reservas de oro. ¿No que eran 140?
Creo que Calderón nos dijo algo incorrecto o Peña Nieto se vio muy ambicioso. El punto es de que de estas 122.1 toneladas, realmente en las bodegas donde las guardan en Inglaterra, solamente existen en registro 117.8 toneladas. ¿Y el resto? Se supone que el resto debería estar aquí en el Banco de México. Quiero suponer, no lo sé. La cuestión es de que hay 117.8 toneladas de oro resguardadas en Inglaterra. Pero aquí viene lo peor. No es en metal, es en títulos de propiedad. Grandioso, ¿no? ¿Por qué esto es un problema? Bueno, los países que tienen oro en metálico guardado en Inglaterra, que lo pueden exigir en cualquier momento, ellos saben que los lingotes de oro van foliados. Se acuña un folio sobre el lingote. Así se sabe a qué país le pertenece el lingote. En el caso de México, no existe tal folio, porque no existen los lingotes. Es decir, se tendrían que producir, se tendrían que foliar para que México los pudiera reclamar. Bonito, ¿no? Gracias, Gobierno de México. Gracias, Calderón. Así es como funciona este asunto. Ahora, ¿por qué es importante esto del oro? Tal vez hayan escuchado que es bueno invertir en metales. Déjenme aclarar un punto. En metales no se invierte, en metales se ahorra. Es decir, una forma de proteger mi poder adquisitivo es comprando metales como el oro o la plata, comprándolos al valor de mercado del día en que realizo la transacción. Pero tengo que guardar estos metales, es decir, es un ahorro a largo plazo, porque el precio de estos metales va a estar fluctuando. Y en el largo plazo, cuando la moneda se haya depreciado demasiado, yo puedo cambiar las reservas que tengo de oro o de plata por dinero en efectivo, al precio del mercado de cuando realice el cambio. De esta forma, lo que hice fue únicamente conservar mi poder adquisitivo. La moneda puede depreciarse o devaluarse, y sin embargo, si yo tengo reservas en metal, podría recuperarlo. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Al precio de hoy, más o menos, hablemos de que una onza de oro tiene un valor de unos 127,000, perdón, no sé qué estoy diciendo, un valor de unos 27,000 pesos, más o menos, al tipo de hoy. Vamos a suponer que el país tiene 100 toneladas de reservas de oro y que se establece una unidad monetaria en el que cada unidad monetaria vale una onza de oro. Esto nos daría un total de, permítanme, un momento, nos daría un total de 32,000, en una tonelada tendríamos 32,154.34 onzas de oro. En 100 toneladas, que serían las reservas de este hipotético país, serían 3,215,434 onzas de oro. Esas serían las reservas hipotéticas de este país, también hipotético. Ahora, pensemos que a cada persona se le fija un salario de una onza de oro al mes. Esto sería, en términos del peso mexicano, aproximadamente unos 27,000 pesos cada mes. Suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Ahora, pensemos en que tal vez este país se enfrenta a una situación en la que se ve forzado a duplicar la cantidad de moneda en circulación. Recordemos aquí que si bien al trabajador se le paga el valor de una onza de oro, una unidad monetaria se equivale a una onza de oro, este no se le va a pagar en oro, se le va a pagar con alguna divisa que es intercambiable por oro. ¿Ok? Entonces, suponiendo que la cantidad de esta divisa circulante, por alguna razón exógena, se ve necesario duplicarla y ahora tenemos el doble de divisas, eso significa que las divisas perderían la mitad de su valor. El poder adquisitivo caería a la mitad. Y así, mientras más dinero se imprima, menos vale la divisa, porque la cantidad que la respalda en oro es limitada y es fija. Por eso es la importancia de tener reservas. Y por eso es un problema
que México no pueda reclamar las reservas que tiene guardadas en Inglaterra. Simple y sencillamente porque no existen como tal en metal, sino en títulos de propiedad. Ni siquiera hay lingotes que estén foliados, identificados como que pertenecen al país. Ese es el gran problema. Así que si esta crisis que posiblemente enfrente Estados Unidos ya, porque esto va a ocurrir de aquí a septiembre, si esta crisis es efectiva y Estados Unidos se mete en default, así nos va a ir. Lo mejor sería que efectivamente tuviéramos oro para respaldar nuestra economía. Bien, eso era el comentario del día de hoy. Me gustaría recibir sus opiniones al respecto. Por favor, participen. Es muy importante para mí conocer qué es lo que ustedes piensan. Agradezco mucho a la plataforma Trabajadores Petroleros COP por esta oportunidad y envío saludos a México, a la gente que nos vea en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato. Nos vemos pronto.